Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vicente, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Muy bien, Eduardo Roque, director de renta fija de Bestinver. Bueno, vamos a repasar la evolución de las carteras de renta fija. Este trimestre que hemos cerrado, bueno, en este inicio de año, más que trimestre ya, en el que hemos visto titulares tan inquietantes, ¿cómo lo han hecho las carteras de renta fija de Bestinver? ¿Qué balance haces un poco? Pues la verdad que estamos bastante contentos porque fíjate que en las tres estrategias fundamentales que tenemos, la primera, Bestinver corto plazo, que es el fondo refugio, el fondo más conservador, el que le decimos a los partícipes que no te quedes en la cuenta corriente o en los depósitos, ¿no? Que no te está dando nada a tus inversiones a corto plazo y también, oye, las inversiones a corto plazo, pues podemos sacar una rentabilidad, ¿no? Pues Bestinver corto plazo lleva a viernes pasado, que es el último valor liquidativo que tenemos, un 1,05%, que si anualizas eso es un 3,40% para una inversión a muy corto plazo, ¿no? Con lo cual estamos muy contentos con esa rentabilidad. Luego Bestinver Renta, que siendo de una calidad crediticia alta o media, es un fondo que ya tiene una cartera hecha a 4 años, pues Bestinver Renta es el fondo más flexible de la casa, ¿no? Donde podemos jugar un poco entre todos los segmentos de renta fija y llevamos una rentabilidad del 1,65%, que la verdad que es bastante más alta de lo que esperábamos y compara muy bien en todos los rankings, ¿no? contra la competencia, con lo cual muy contentos ahí. Nos ayudó además el hecho de haber aumentado duración de tipos, haber comprado más deuda pública alemana en el primer trimestre, vamos, en marzo, cuando se produjo el episodio de la deuda pública alemana. Y luego Bestinver Deuda Corporativa, que es el fondo con una estimación de rentabilidad más alta, también con mayor riesgo porque invierte en high yield y en deuda corporativa. Claro, la volatilidad de principios de abril, debido a todo el tema de la guerra comercial, ha lastrado un poco más el fondo, pero estamos muy contentos porque aún así tiene una rentabilidad del 0,61%, una rentabilidad positiva, y además este episodio nos ha dado la posibilidad de hacer compras de bonos que la verdad que seguimos desde hace tiempo y que ahora el precio, cayendo el precio, hemos podido entrar y tenemos una expectativa de retorno superior para los próximos meses. Así que en general muy contentos, sí. Sí, yo, Eduardo, muchas veces cuando preparo esta entrevista me leo la carta trimestral, que por supuesto es muy aconsejable que se pueda leer todo el mundo, claro, pero desde la carta trimestral han pasado muchas cosas. Algunas las has comentado, ahora si quieres entramos en detalle. Por ejemplo, en la carta trimestral decíais, este castigo que ha habido a la deuda alemana, ¿no? por el plan de inversiones de infraestructuras, el plan de defensa anunciado en Alemania, decíais en la carta trimestral que os había parecido excesivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo habéis visto? Claro, es que fíjate, Vicente, que Alemania lo que dice es, nos vamos a gastar 500.000 millones de euros en infraestructuras en los próximos 10-12 años y luego el techo que nosotros nos habíamos impuesto de déficit lo vamos a levantar para gasto en defensa, ¿no? Un país que esto al final es una política fiscal expansiva. En un país que lleva 2 años básicamente con crecimiento cero negativo, es que no es que sea malo, es que es incluso aconsejable, ¿no? Que haya ese gasto público. Pero es que además estamos hablando de un país que tiene un 62% de deuda sobre PIB, que es la envidia de cualquier país occidental. Con lo cual, si hay un país que se puede permitir hacer esto, es Alemania. Entonces, ¿cuál fue el efecto? El mercado llevó la TIR del 10 años alemán, del bono a 10 años, del 2,30 al 2,80%, un 0,5%, que eso al final en precio supuso una caída del más del 4% del bono alemán. Entonces, cuando empezamos, es verdad que el análisis que haces desde el punto de vista fundamental es, oye, más gasto público, sugiere un mayor crecimiento y una mayor inflación, por lo tanto es lógico que la curva de tipos de interés vaya para arriba y que eso tire el precio de los bonos. En cierta medida, pero cuando luego ya empiezas a hablar de dudas sobre la sostenibilidad de la deuda,
si no puede haber dudas en la sostenibilidad de alguna deuda, es de la deuda alemana, ¿no? Por estas cuentas tan sanas que tienen. Con lo cual nosotros creímos que ahí al 2,80% era un nivel de entrada muy bueno, y incrementamos el nivel de tipos de interés, digamos, exposición a tipos de interés, ¿no? El nivel de duración de los fondos de inversión. Esto en Alemania, como dices, tiene esa situación privilegiada desde el punto de vista de la deuda, pero claro, los vecinos no. Y también se han anunciado planes ahí de aumento del gasto, y la situación de Francia o de Italia o de España no es la misma. ¿No os preocupa ese aumento de gastos desde el punto de vista de otros países más allá de Alemania? Sí, nos preocupa el nivel de endeudamiento a nivel global, de deuda pública, que en otros episodios hemos tenido preocupación por la deuda privada, ¿verdad? Léase antes de la crisis financiera, pero ahora es al revés, ahora es la deuda pública. Nos preocupan países, incluso Estados Unidos, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando, como dices tú, Francia, Italia. De hecho, Vicente, es una de las razones, nosotros siendo disciplinados en nuestro proceso de inversión, que es algo que me gustaría insistir bastante en esta entrevista, porque esa disciplina nos lleva a que, al ver unos fundamentales que no son buenos, y esos fundamentales que son un déficit público excesivo, lo que lleva a una deuda sobre PIB excesiva, pues a sesgar más las carteras hacia el sector privado, hacia la deuda corporativa, ¿no? Lo que hemos comprado de deuda pública ha sido de primer nivel, ¿no? Mucho más focalizados en Alemania, o incluso últimamente, luego hablamos de eso si quieres, en Estados Unidos, que a pesar de que Estados Unidos sí que tiene un déficit bastante elevado. Y luego, con respecto a Europa, sí que es verdad que, para quitarle un poquito de hierro al asunto, digamos que esa unión fiscal que se pide no llega a completarse, pero se va haciendo poco a poco, porque fíjate que en el llamado programa de rearme de la Unión Europea 2030, la propia Unión Europea, que cifra aproximadamente la cantidad en 800.000 millones de euros, hace dos cosas. Uno, aproximadamente 150.000 millones de euros van a ser a través de emisiones de la propia Unión Europea, con lo cual ahí hay una cierta mutualización de la deuda, ¿no? Y por otro lado, ese aumento del déficit de los países no se lo va a tener tan en cuenta para, digamos, en esos objetivos, ¿no?, que establece la Unión Europea de máximo endeudamiento de los países. Si bien es verdad que luego, pues, en algún momento tendrán que bajar este déficit y esta deuda. Es una especie de eurodeuda, ¿no? Por llamarlo así, pero todavía sin concretarse en los famosos eurobonos, ¿no? Sí, exacto. Hablabas de la parte corporativa. Claro, también esto comentabais en la carta trimestral, que había habido pues, subidas muy importantes en los precios, que las valoraciones estaban mucho más ajustadas, que habíais vendido algunas posiciones y habéis aumentado la liquidez. ¿Cómo está esa liquidez ahora mismo en las carteras? Pues mira, sí, ya desde 2024 y este primer trimestre del 2025, siendo disciplinados con nuestro proceso de inversión, había muchos bonos que llegaban a nuestro precio objetivo, porque nosotros, cada vez que compramos un bono, le ponemos un objetivo, y cuando llega tenemos que ser disciplinados y lo vendemos. Entonces, eso estaba haciendo que se acumulara liquidez en las carteras, que había llegado por encima del 16%, y es un punto importante porque fíjate que a principio de año, básicamente, cualquier informe que leyeras, la mayoría de los estrategas hablaban del buen comportamiento que iba a tener el crédito en este entorno de un mayor crecimiento esperado, etcétera, ¿no? Para que veas que el ser disciplinado, y oye, aunque no te apetezca mucho, en el sentido de que tú también puedes tener esa visión, que las cosas pueden ir bien, pero ser disciplinado y cuando llega el objetivo de los bonos, ir vendiéndolos y acumular liquidez, pues luego hace que se lía por cualquier cosa, en este caso por la guerra comercial iniciada por Estados Unidos, y entonces te alegras mucho de haber sido disciplinado y poder aprovechar las oportunidades, ¿no? Y de hecho, ese 16 o más de 16% que hemos acumulado ya lo hemos bajado en una proporción importante, aprovechando estas oportunidades que han surgido ahora en los primeros días de abril. Okay. ¿Dónde les habéis visto? ¿Dónde habéis encontrado más oportunidades? Pues mira, teníamos las carteras en los sectores, digamos, segmentos más tranquilos, digamos, en empresas de buena calidad crediticia, y en el caso de los bancos en la deuda senior. Y ahora, con esta volatilidad de principios de abril, obviamente los
segmentos de renta fija que más sufren pues son los que más riesgo tienen también, ¿no? Que en el caso de la deuda corporativa es el high yield, es decir, ya sabes que son bonos de empresas más pequeñas, medianas empresas, con mayor apalancamiento, que tienen más riesgo de quiebra, ¿no? Pues el high yield ha sufrido mucho. La deuda subordinada de compañías, que se llaman híbridos corporativos, también ha sufrido bastante. Y luego en el sector financiero, los famosos cocos y el Tier 2, que es deuda subordinada de algo mejor calidad que los cocos, ¿no? Estos 4 segmentos es lo que más han sufrido y sin duda de los 4 el high yield es lo que peor se ha comportado. Y ahí hemos estado, nosotros tenemos un universo de inversión estudiado y vamos viendo los bonos las empresas que tenemos estudiadas y sus bonos cómo van variando, ¿no? Entonces, en un primer momento cayeron bastante los sectores más cíclicos. Podemos hablar de componentes de autos, por ejemplo, empresas de componentes de autos, empresas químicas, de embalajes, lo que son productos, sectores cíclicos cayeron bastante, pero luego, cuando hubo ahí ese par de días en que ya hubo cierto miedo en mercado, cayeron en bonos de empresas de high yield, pero que no están para nada afectadas por las tarifas, ¿no? Y esas oportunidades nos parecen buenísimas, ¿no? Porque puedes meter bonos a una TIR bastante atractiva sin que tengan ese riesgo que está cotizando ahora en mercado, ¿no? Y lo hemos aprovechado. No sé si me puedes dar algún nombre para visualizar más, tanto de lo que habéis comprado estas semanas, como a lo mejor de lo que habíais ido vendiendo porque había llegado a vuestro precio objetivo. Sí, pues mira, en el primer trimestre, por ejemplo, vendimos un bono National Nederlanden de la compañía holandesa, compañía de seguros, que salió en el 23, fíjate, con un cupón del 6% en una deuda subordinada, que lo vendimos en el primer trimestre del 25 al 114,5, es decir, había subido un 14,5 en un año y medio aproximadamente, ¿no? Una evolución muy positiva y ahí ya pues el diferencial había bajado muchísimo, el diferencial es el riesgo que tiene ese bono con respecto a un bono alemán y ya no merecía la pena ese riesgo y lo vendimos, ¿no? Y compras recientes, porque las compras han sido hace nada, los primeros días de abril, ¿no? Pues mira, ahí nosotros seguimos varias compañías, como te digo, y hacía tiempo que estábamos fuera de una, que es Alena Blelou, la óptica francesa, que tiene tiendas aquí en España. Y fíjate, por ejemplo, es un buen caso de empresa que no está ligada a toda la crisis arancelaria que hemos tenido, ¿no? Solo vende en Francia, en España y algo en Italia. Y sin embargo, un bono al 6% de cupón, vencimiento 2029, es decir, un vencimiento ya bastante corto, cayó más de un 5% y lo hemos podido comprar a una TIR o rentabilidad anual esperada del 6,4%. Para que te hagas una idea a veces de lo importante que es la gestión activa, ¿no? Porque cuando se empieza a vender indiscriminadamente, ahí la gestión pasiva pues no discrimina, venden cualquier cosa y sin embargo pues el gestor activo pues podemos focalizarnos en esos bonos que caen sin ninguna razón, como es el caso, ¿no? Estaría bien, ¿no? Ponerse ahí veros ahí en esa fase en la que el mercado está muy nervioso, pero vosotros estáis viendo compañías a los que seguís desde hace mucho tiempo y que de pronto se os ponen a precio, ¿no? Y para nosotros esos momentos son una gozada que, entiéndeme, no quiero decir que sea una gozada que caigan los fondos de inversión, pero es que sabemos que lo que vamos a comprar ahí en el futuro va a dar una rentabilidad mucho mejor para los partícipes, ¿no? En esos días, sobre todo, mucho movimiento en la deuda americana, pues mucha gente comentándolo también se fueron los tipos de interés bastante. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta tensión en la deuda americana? Antes comentabas también que habéis estado siguiéndola de cerca y no sé si tomando alguna posición. Sí, fíjate que también se dice que fue un poco lo que torció el brazo a Trump, ¿no? Para rectificar un poco con respecto a los aranceles, ¿no? El hecho de que el bono a 10 años americano estuviera subiendo en un escenario en el que debería estar bajando, porque cuando hay inestabilidad en los mercados, normalmente te refugias en el llamado libre de riesgo, que en Estados Unidos es la deuda pública americana, ¿no? Bueno, ahí nosotros, pues lo que vemos, Vicente, es que, claro, si un país que ha sido el líder mundial durante muchísimos años, de repente, pues, quiere dejar
esa posición de liderazgo político, me refiero en este caso, quiere, digamos, replegarse un poquito a sus cuarteles de invierno, pues claro, también el estatus del que ha gozado su divisa o su deuda pública, pues también se resiente, ¿no?, en cierto sentido. Entonces ahí hemos visto cómo inversores privados e inversores públicos, me refiero a los bancos centrales, pues han querido un poquito incrementar sus reservas en otro tipo de activos. Y has visto cómo ha subido el oro, has visto cómo ha subido el euro, ¿no? Y eso se produce con ventas de dólar, ¿no?, y de su deuda pública. Entonces, con que se mueva un poquito la aguja de los bancos centrales hacia un lado, que no sea mucho, pues ya eso se nota en mercado. Nosotros creemos que el 10 años americano, por encima del 4,5, en un entorno en el que una caída del crecimiento en Estados Unidos, por toda la guerra arancelaria iniciada por la administración Trump, o incluso, ¿por qué no?, una recesión, el 10 años americano tiene valor. Y por eso hemos comprado la deuda pública americana. Y también porque el secretario del Tesoro, no olvidemos que es el secretario del Tesoro, Bessent, ha dicho explícitamente que quiere que baje la TIR, es decir, que suba el precio de los bonos americanos a 10 años. Y él tiene herramientas para hacer eso, porque el Tesoro es el que elige dónde se va a emitir. La emisión de letras del Tesoro americanas frente a deuda pública, entre los bonos, no está muy alta históricamente, con lo cual pueden incrementar la emisión en letras y no incrementar tanto la emisión o la oferta de papel en los plazos largos, ¿no? Entonces, esa es una palanca que tienen. También se está hablando que la administración americana podría favorecer, bajando el capital regulatorio de los bancos, la compra de deuda pública americana, incluso dar exenciones fiscales a las personas físicas que compren deuda pública. O sea que parece que están intentando, con demanda doméstica, suplir esa falta que ha habido de demanda de fuera, ¿no? Okay. Y para terminar, ¿qué tires podemos esperar de las carteras de renta fija de Bestinver? Pues mira, hemos hablado de ese inicio positivo de los fondos. Nosotros, nuestro trabajo precisamente, Vicente, consiste en estar todos los días analizando compañías y los bonos que tienen y marcar niveles de entrada para mejorar precisamente la TIR, ¿no? Porque la TIR de las carteras, al final, ¿qué es? Al final es la rentabilidad anual esperada para esas carteras, ¿no? Es decir, no hay una medida mejor que te hable de lo que puede obtener una cartera de renta fija, ¿no? Entonces, en Bestinver corto plazo, que es un fondo, como hemos dicho antes, el fondo más tranquilo de la casa, el fondo pues un poco refugio para invertir a corto plazo, tiene una TIR del 2,5%. Ahora mismo esta TIR ha ido bajando, obviamente, a medida que el Banco Central Europeo ha ido bajando los tipos de interés, pero en este entorno hemos podido alargar un poquito la cartera, que la teníamos solo a 7 meses, la hemos alargado hasta un año, ahora tenemos un año al 2,5% de TIR, ¿no?, o de rentabilidad estimada. Luego el fondo flexible, el fondo donde hacemos una gestión más activa, que cambiamos de un segmento a otro, que es Bestinver Renta, que sigue teniendo una cartera de calidad crediticia, lo que se llama Investment Grade, tiene una TIR del 3,8% para los próximos 4 años. Ahí hemos alargado un poquito la cartera y de hecho es algo superior a los 4 años, 4,25 años, con esa TIR del 3,8%. Y Bestinver Deuda Corporativa, que es el fondo que hablábamos, que tiene que ser el que más rentabilidad saca, pero que en este inicio de año con la volatilidad que hemos tenido, ha hecho algo menos de rentabilidad, pero eso, el hacer un poquito menos de rentabilidad y las compras que nosotros hemos hecho ahora, ha hecho que la TIR o rentabilidad esperada pase de inicio de año, estaba en 5,10, 5,15% y ahora está en el 5,6%, ¿no? Con lo cual tenemos una expectativa mejor para los próximos meses. Bien, pues iremos siguiendo cómo se va concretando esa gestión de las carteras, esas TIRs también, en estas entrevistas, así que muchísimas gracias por tu tiempo, Eduardo. No, muchas gracias a ti, Vicente.